En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia y la paz de Jesucristo, el Señor resucitado, esté siempre con vosotros. Hermanas y hermanos en el Señor, el Señor nos convoca en esta Santa Iglesia Catedral, Iglesia Madre de nuestra Diócesis de Segovia y Castellón, para celebrar esta misa funeral por el eterno descanso de nuestros hermanos sacerdotes difuntos durante este tiempo de pandemia, don José Blasco Aguilar y don Roque Herrero Marzo. A esta celebración queremos también unir nuestra oración por todos los fallecidos en nuestra diócesis durante esta pandemia de coronavirus. Ya celebramos un funeral el sábado pasado, pero para propiciar la presencia de aquellos que no pudieron acudir a la concatedral, incorporamos también de nuevo a nuestra oración a todos los fallecidos, sobre todo de esta zona, en este tiempo de pandemia. Nuestra presencia aquí quiere ser expresión, antes de nada, de gratitud al Señor por el don de la vida sacerdotal de sus siervos, don José y don Roque, y al mismo tiempo súplica confiada de que participarán en el banquete celeste los que tantas veces presidieron la Eucaristía en la tierra. Que el Señor, en su misericordia, invite también a todos los fallecidos en este tiempo a ese banquete celestial. A nuestros patronos, la Virgen de la Cova Santa y San Pascual Bailón, les pedimos que acompañen a los pueblos y gentes de nuestra diócesis que se han visto afectados por las consecuencias de la pandemia, a los fallecidos y sus familias, a los que han sido contagiados, a los que han sufrido la pérdida de su trabajo, sin olvidar la gratitud a los que generosamente entregaron su tiempo en la lucha contra el dolor causado por la pandemia que nos afecta, especialmente a los sanitarios, los cuerpos de seguridad, a los transportistas, a tantos que, para que a nadie nos faltara nada, prestaron sus servicios durante este tiempo. Y ahora, para participar con fruto en esta celebración de la Eucaristía, reconozcamos con humildad nuestros pecados, confiando en el perdón y la misericordia de Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oh Dios, que hiciste pasar a tu unigénito al reino del cielo, una vez vencida la muerte,
Concede a tus siervos sacerdotes y fieles difuntos que, supirada su condición mortal, puedan contemplarte para siempre como su Creador y Redentor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del segundo libro de los Macabeos. En aquellos días, Judas, jefe de Israel, recogió 2000 dracmas de plata entre sus hombres y las envió a Jerusalén para que ofreciesen un sacrificio de expiación. Obró con gran rectitud y nobleza, pensando en la resurrección. Si no hubiera esperado la resurrección de los caídos, habría sido inútil y ridículo rezar por los muertos. Pero, considerando que a los que habían muerto piadosamente les estaba reservado un magnífico premio, la idea era piadosa y santa. Por eso encargó un sacrificio de expiación por los muertos para que fueran liberados del pecado. Palabra de Dios. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar, me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. El Señor es mi pastor, nada me falta. Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Tu vara y tu cayado me sosiegan. Preparas una mesa ante mí, enfrente de mis enemigos. Me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida y habitaré en la casa del Señor por años sin término.
Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no se reservó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará todo con Él? ¿Quién acusará a los elegidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién condenará? ¿Acaso Cristo Jesús, que murió, más todavía resucitó y está a la derecha de Dios y que además intercede por nosotros? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿La tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro, la espada? Pero en todo esto vencemos de sobras gracias a aquel que nos ha amado. Pues estoy convencido de que mi muerte, ni vida, ni ángeles, ni principados, ni presente, ni futuro, ni potencia, ni altura, ni profundidad, ni ninguna otra criatura podrá separarnos del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús. Palabra de Dios. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Al llegar la hora sexta, toda la región quedó en tinieblas hasta la hora nona. Y a la hora nona Jesús clamó con voz potente: Eloí, Eloí, lema sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los presentes al oírlo decían: Mira, llama a Elías. Y uno echó a correr y, empapando una esponja en vinagre, la sujetó a una caña y le daba de beber diciendo: Dejad a ver si viene Elías a bajarlo. Y Jesús, dando un fuerte grito, expiró. El velo del templo se rasgó en dos de arriba a abajo. El centurión, que estaba enfrente, al ver cómo había expirado, dijo: verdaderamente este hombre era Hijo de Dios. Pasado el sábado, María Magdalena, María la de Santiago y Salomé compraron aromas para ir a embalsamar a Jesús. Y muy temprano, el primer día de la semana, al salir el sol, fueron al sepulcro.
y se decían unas a otras: ¿quién os correrá la piedra de la entrada del sepulcro? Al mirar, vieron que la piedra estaba corrida, y eso que era muy grande. Entraron en el sepulcro y vieron a un joven sentado a la derecha vestido de blanco, y quedaron aterradas. Él les dijo: no tengáis miedo. ¿Buscáis a Jesús el Nazareno, el crucificado? Ha resucitado. No está aquí. Mirad el sitio donde lo pusieron. Palabra del Señor. Hermanas y hermanos, muy amados todos en el Señor. Nada ni nadie, ni tan siquiera la muerte, nos podrá separar del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús, muerto y resucitado, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Siguiendo estas palabras de San Pablo, movidos por nuestra fe, por nuestra confianza en el amor de Dios, el Señor nos convoca esta mañana aquí en la Santa Iglesia Catedral para la oración por excelencia, que es la Eucaristía, la actualización de la muerte y la resurrección del Señor para la vida del mundo. Como nos dice el segundo libro de los Macabeos, es justo, es piadoso orar por nuestros difuntos. Y esta mañana lo hacemos por los dos sacerdotes fallecidos durante este tiempo, don José Blasco Aguilar y don Roque Herrero Marzo, pero también por todos los fallecidos durante este tiempo de pandemia, especialmente por aquellos que han sufrido la muerte a causa del coronavirus. Acostumbramos en nuestra iglesia diocesana a celebrar, a ser posible, la misa exequial por cada sacerdote difunto. No fue posible en este caso, dado la pandemia que padecíamos. Ambos fallecieron con 4 días de diferencia. Don José el día 18 de abril, en Betania, en la residencia sacerdotal, en Quart de Poblet, y don Roque en Jabalambre, en la residencia 4 días después, el día 22 de abril. Yo no he visto bien hacer para cada uno un funeral, y también solo para los sacerdotes, sin pensar en el resto de fallecidos. Como nos dice Jorge Manrique, al final de nuestras vidas todos los ríos van a dar al mar, y los pequeños y los grandes, todos se juntan, como todos nos juntamos ante la presencia del Padre Dios. Por tanto, era oportuno hacer una oración, un funeral por los sacerdotes y por el resto de fieles fallecidos. Recordemos brevemente que don José Blasco había nacido en el año 1929, 5 de septiembre, en Casas Bajas, provincia de Valencia, entonces diócesis de Segorbe todavía. Era hijo de
El matrimonio formado por Serafín y María, cual también hubo otro hijo, don Jesús. Siento que no esté hoy presente entre nosotros. Estudió latín, humanidades y también filosofía y teología en nuestro seminario aquí en Segorbe y se ordenó el año 1952 en Comillas. Después prosiguió estudios de canto gregoriano en París o derecho canónico en la Universidad Pontificia de Comillas. Una vez ordenado ejerció en varias parroquias de nuestra diócesis entonces de Segorbe en el ámbito de la zona castellano-parlante de Valencia. Más tarde vino aquí como beneficiado organista y también profesor en el seminario. En 1964 marcha a Madrid para ampliar estudios y se incorpora en el año 1967 como capellán castrense, se incorpora, a la jurisdicción del vicariato castrense, donde estuvo como capellán en Madrid, Barcelona y Valencia, donde adquirió también o llegó a lograr el título de teniente coronel del ejército. En el año 1996 regresa a la diócesis y es nombrado canónigo prefecto de música de esta Santa Iglesia Catedral, cargo que ejerce hasta el año 2004, en que pasa a la condición de canónigo emérito. Él siguió acompañando a don Jesús en Caudiel y Benafer y finalmente los últimos años los pasó en la residencia sacerdotal de Betania en Quart de Poblet, donde falleció. Don Roque había nacido en Galve, en Teruel, el año 1964. Allí recibió también el bautismo. Hijo de Elías y Leonor, junto con otros 5 hermanos, son 6, de los cuales solo está en esta vida todavía su hermana María Teresa, aquí presente, gracias, y supongo que también algunos familiares, sobrinos, los que están alrededor. Él ejerció al principio en su ministerio en la diócesis de Teruel, Albarracín, donde había estudiado Albarracín, latín y humanidades, después teología, filosofía y teología en el seminario de Teruel. Y en el año 1973 se incorporó al servicio ministerial en nuestra diócesis, donde fue también incardinado en el año 1990. Aquí ejerció su ministerio presbiteral en Soneja, más tarde en Montanejos, Los Calpes, Fuente la Reina, Puebla de Arenoso y finalmente en Benassal y en Ares, donde el año 2007 se jubiló y marchó a esta residencia editada de Falambre, donde falleció, como he dicho, el día 22 de abril de este año. Nuestra oración agradecida a Dios Padre por el don de estos sacerdotes, pero también nuestra oración para que el Señor les conceda la paz y la vida eterna, junto con aquellos que han fallecido durante este tiempo por los cuales hoy estamos orando. Saludo a los familiares presentes que han perdido a sus seres queridos en este tiempo tan duro, que tanto nos ha hecho sufrir a todos y especialmente a los directamente afectados. Máxime cuando en muchos casos no les han podido acompañar en el último momento de su vida, no les han podido dar ese abrazo, esa última mirada. Los han tenido que enterrar en las condiciones conocidas, sin poderles celebrar en algunos casos la Santa Misa, ni acompañarles como se hubieran merecido y hubieran deseado. Yo sé que hay casos, en concreto aquí en Segorbe, duros, que me han hecho llorar cuando he hablado con las familias, porque ¿quién no compadece, se compadece, es decir, sufre con aquellos que están sufriendo?
Por tanto, queridos familiares, recibid nuestra condolencia como Iglesia diocesana, nuestra cercanía, nuestra comunión en el dolor y también nuestra oración común al Padre Dios, para que os consuele en el dolor y para que os fortalezca también en la esperanza. Saludo también a los sacerdotes concelebrantes, vicario general, vicario pastoral, vicario para el clero, cabildo, el resto de sacerdotes, el diácono asistente. Gracias, señora alcaldesa, gracias, concejal, porque nos acompañan en esta celebración. Y queremos también recordar a tantos y tantos que, como decía, han sufrido, han padecido, han entregado su vida con escasos medios, todos sabemos, y no lo debemos olvidar, la crisis fundamental sanitaria que hemos padecido, los pocos medios. Y hay que ser agradecidos si queremos ser bien nacidos. ¿Desde dónde vivir esta oración? Desde la palabra de Dios que acabamos de escuchar. En el Evangelio escuchábamos los últimos momentos de Jesús en la cruz. Y esos momentos están transidos por tres palabras: angustia, confianza y resurrección. Marcos nos dice que Jesús, poco antes de morir en la cruz, clama al Padre: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es un grito desgarrador de dolor. La angustia ante la muerte, a él también, el Hijo de Dios, le encoge el corazón. Lucas nos dirá que inmediatamente exclamó: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Es decir, desde la angustia pasa a la confianza filial en el Padre, porque sabe que no le abandonará. Y poco después expiró. El cielo se oscureció, la tierra retembló y el velo del templo se rasgó como si se rasgara la esperanza. Yo creo que estos momentos de angustia, quien más, quien menos los ha vivido durante este tiempo. Todos estábamos sorprendidos, estábamos angustiados ante la magnitud que iba retomando la pandemia. Tantos muertos, tantos contagiados, los hospitales desbordados, los médicos que no daban abasto, falta de medios. Estábamos acongojados también por la incertidumbre de cómo iba a evolucionar. Y también con el temor, que no miedo, porque el cristiano no tiene que tener miedo. El temor sí nos podría afectar también a nosotros. ¿Y cuántos no hemos llorado por los muertos y con las familias? ¿Cuántos no hemos sufrido? ¿Y cuántos no hemos también, como Jesús, mirado al cielo y le hemos dicho a Dios nuestro Padre: Padre, ¿por qué nos has abandonado? Y quizá algunos hayamos dado el siguiente paso y hayamos exclamado también, como Cristo Jesús: Padre, en tus manos encomendamos a los difuntos y a sus familiares. Desde ahí hemos de abortar nuestra oración, sabiendo como Jesús y como nos muestra el Evangelio, que Dios nunca nos abandona, como no abandonó a su Hijo en la cruz, sino que acogió esa ofrenda filial por el perdón de todos los pecados y lo resucitó. ¿Por qué buscáis a Jesús el Nazareno, el crucificado? No está aquí, ha resucitado. Esa es la respuesta de Dios Padre a la ofrenda de su Hijo en la cruz. Cristo ha muerto y ha resucitado
para ser fuente de vida, de esperanza para todo aquel que cree en Él. Él ha pasado por esa experiencia. Se asemejó en todo a nosotros, menos en el pecado. También Él padeció la angustia de la muerte, el paso terrible, y supo ahí dejar brotar la confianza, la fe en el Padre que nunca abandona. Por eso en esta mañana y en estos tiempos creo que mirando a Cristo ha de aflorar en el corazón de cada uno de nosotros la confianza en el Dios que nunca nos abandona, porque Dios es amor. Nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios manifestado en Cristo, y desde ahí que se avive nuestra fe en la resurrección del Señor y también nos lleve a hacer una profesión de nuestra fe. Creo en la vida eterna. Sí, porque la vida es frágil. Lo hemos experimentado, es vulnerable, es limitada. Estamos abocados a la muerte. Y cuando es tan dura, tan numerosa, tan radical como la hemos vivido, nos preguntamos, ¿es justo? Pues no, la muerte no es justa, ¿no? Pero la muerte tampoco es un invento de Dios. Dios no lo ha inventado, es fruto de nuestro pecado, porque creemos en el Dios de vivos y no de muertos, como nos lo ha manifestado en la resurrección de su Hijo, que es el camino también para que todo aquel que cree en Él participe de la misma vida de Dios y de la resurrección también de la carne, como Cristo Jesús. La muerte nos interpela, sí. Dicen que es el enigma mayor del hombre, por supuesto. Y hay dos respuestas fundamentalmente. Una respuesta desde Dios y una respuesta sin Dios. Los existencialistas ateos afirman que el ser humano está hecho para la muerte. Cristo Jesús nos muestra que no, que está hecho para la vida. Porque la muerte ha estado vencida en Cristo Jesús. Y quien cree en Él puede vislumbrar la luz de la futura resurrección, la luz también de participar como Él de la vida gloriosa en el Padre. Esta es la invitación que nos hace también en el dolor, a veces en la oscuridad que sufrimos, la palabra de Dios. La invitación que nos hace Cristo Jesús muerto y resucitado. Él ha pasado por la muerte a la vida y nos ofrece la posibilidad de, creyendo en Él, acogiendo la vida nueva que Dios nos da ya en el bautismo, podamos también participar con Él de esa vida gloriosa para siempre, esperando la resurrección de nuestros cuerpos. Y esto es lo que nos da aliento en nuestro caminar, lo que de alguna forma palía nuestro sufrimiento, nuestro desconsuelo. Sí, tenemos que estar cercanos los unos a los otros para que el hermano o la hermana sienta la cercanía especialmente de nuestra Iglesia, especialmente de vosotros, queridos sacerdotes. Debemos estar muy cercanos de los que están sufriendo la pandemia, si es posible, físicamente. Porque una Iglesia que no se conduele, unos sacerdotes, un obispo que no se conduele con los hermanos que sufren, no es signo de la misericordia, de la compasión que Cristo nos muestra. Y ahí llevar muchas veces con el silencio al encuentro con el Señor. Ese Señor que sale aquí ahora a nuestro encuentro y nos posibilita celebrar el misterio pascual, su muerte y su resurrección para la vida del mundo. A Él le encomendamos a nuestros sacerdotes difuntos. A Él le encomendamos a todos los que han muerto en este tiempo y están muriendo todavía, que esto no ha pasado, víctimas de la pandemia, para que, como buen pastor, los acoja y les lleve
de esos valles oscuros de la muerte hasta el banquete celestial. A Él le pedimos por sus familiares que lo están sufriendo, para que les conceda el don del consuelo, abriéndose a la luz de la fe y fortaleciendo su esperanza en un reencuentro futuro con Él. Y a todos ellos los ponemos en manos de la Virgen de la Cova Santa, nuestra patrona, para que como buena madre que supo estar al pie de la cruz sufriendo con el Hijo, también la Virgen de los Dolores sepa llevar, acompañar y llevar a los fieles difuntos al encuentro con el Padre Dios, Padre de la Misericordia. Que el Señor nos escuche en nuestra oración. Que esta celebración sea no solo recuerdo, sino un recuerdo desde la fe que nos une, desde la vida que nos une, que ni tan siquiera rompe la muerte, en la esperanza de un reencuentro con ellos cuando Dios Padre nos llame a su presencia. Que la Virgen nos proteja, nos aliente en nuestro caminar y consuele a aquellos que están desconsolados. Que así sea. Oremos con fe a Dios Padre, para quien toda criatura vive, y pidámosle que escuche nuestra oración. Por la Iglesia Santa de Dios, para que no se vea privada de los ministros necesarios del Evangelio y de los sacramentos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por las autoridades públicas, para que cuiden de la vida en todas sus formas y generen espacios saludables donde nuestros mayores puedan sentirse cuidados y valorados, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por el personal médico y de enfermería, responsables sanitarios, por todos los que ofrecieron su trabajo profesional o voluntario con generosidad, para que sea reconocida su entrega y dedicación, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los contagiados y cuantos tienen miedo ante la situación que estamos viviendo, por las personas en riesgo, por los ancianos que se encuentran solos, por los trabajadores que han perdido su trabajo, para que el Señor los libre del miedo y les infunda serenidad y esperanza, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nuestros hermanos presbíteros, don José y don Roque, elegidos para hacer las veces de Cristo en medio de la comunidad cristiana, para que sean contados entre los servidores fieles y reciban el premio de sus trabajos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nuestros hermanos difuntos fallecidos en nuestra diócesis a causa del coronavirus y durante este tiempo de pandemia. Por las familias que no pudieron acompañar y despedir a sus seres queridos, para que el Dios de la vida los acoja en su presencia y a sus allegados los llene de consuelo, fortaleza y esperanza, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nosotros, que celebramos la Eucaristía con el recuerdo y la oración de nuestros difuntos y de todos los que sufren las consecuencias del mal que nos aflige, para que vivamos siempre confiados en las manos de nuestro Padre Dios, que cuida amorosamente de sus hijos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Dios Todopoderoso y Eterno, refugio en toda clase de peligro, a quien nos dirigimos en nuestra angustia. Te pedimos con fe que mires compasivamente nuestra aflicción. Concede descanso eterno a los que han muerto, consuela a los que lloran, sana a los enfermos, da paz a los moribundos, fuerza a los trabajadores sanitarios, sabiduría a nuestros gobernantes y valentía para llegar a todos con amor, glorificando juntos tu santo nombre. Por Jesucristo nuestro Señor. Cristo
Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba en sus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Te pedimos, Señor, que aceptes con bondad los dones que te ofrecemos en favor de las almas de tus siervos, y a quienes concediste el mérito de la fe cristiana. Dales también la recompensa. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. En Él brilla la esperanza de nuestra feliz resurrección. Y así, aunque la certeza de morir nos entristece, nos consuela la promesa de la futura inmortalidad, porque la vida de tus fieles, Señor, no termina, se transforma, y al deshacerse nuestra morada terrenal, adquirimos una mansión eterna en el cielo. Por eso, con los ángeles y arcángeles, tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales, contamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por nosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias
porque nos haces dignos de servir en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Casimiro y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos sacerdotes, José y Roque, y a todos los fieles difuntos que llamaste de este mundo a tu presencia en este tiempo de pandemia. Concédeles que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con Él la gloria de la resurrección. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Con la paz y el gozo que nos da el sabernos amados por Dios y nunca abandonados por Él, vamos a orar a Dios nuestro Padre una vez más con las palabras que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Os deseamos con un signo los unos a los otros la paz del Señor. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Con una palabra tuya bastará para esta casa.
para la distribución de la Sagrada Comunión. Para la distribución de la Sagrada Comunión, el señor obispo y el deán estarán aquí a los pies del altar. Vienen por el pasillo central, guardando las distancias de seguridad, y después regresan a sus sitios por los pasillos laterales. Gracias.
Por este sacrificio que hemos celebrado, derrama, Señor, con largueza tu misericordia sobre tus siervos difuntos, y a quienes concediste la gracia del bautismo, dales también la plenitud de los gozos eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. Ante el dolor tan intenso y en medio del desconcierto que a todos nos sume, la desgracia que tan inesperadamente ha azotado a la humanidad, y especialmente por el dolor que nos conmueve, la pérdida de nuestros familiares o hermanos difuntos, elevamos ahora nuestra mirada a Dios para encontrar refugio en la oración y una respuesta a nuestro dolor desde la palabra de Dios. Es únicamente esta palabra y la palabra hecha carne, Cristo Jesús muerto y resucitado, la que puede proyectar un rayo de luz sobre la oscuridad de la prueba que estamos viviendo e iluminar el misterio a nuestros ojos incomprensible de esta desgracia que asola a la humanidad. Confiados elevamos nuestros ojos a Dios y nos dirigimos a Él con aquellos mismos sentimientos de esperanza que salían del corazón de San Pablo. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios del consuelo. Él nos conforta en toda tribulación. Oremos pues al Señor por el eterno descanso de nuestros hermanos sacerdotes, don José y don Roque, que por el sacramento del orden participaron del sacerdocio de Jesucristo. Sus manos fueron ungidas para bendecir y perdonar, sus labios destinados a predicar el Evangelio y sus corazones a acoger paternalmente a todos los hombres. Nuestra oración está marcada por la gratitud y el reconocimiento por sus vidas sacerdotales gastadas al servicio de Dios y de la Iglesia. Oremos también por los que han muerto víctimas de la pandemia, y que María, Madre de la Misericordia, que experimentó las lágrimas y el dolor ante la muerte de su Hijo al pie de la cruz, interceda por los que lloramos ahora en este valle de lágrimas. Amen.
Yo soy la resurrección y la vida, dice el Señor. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá para siempre. Que nuestros hermanos vivan eternamente en la paz junto a ti, Señor. Señor, ten piedad. Que participen contigo de la felicidad eterna de los santos. Señor, ten piedad. Que contemplen tu rostro glorioso y tengan parte en la alegría sin fin. Señor, ten piedad. Oh Cristo, acógelos junto a ti con todos los que nos han precedido. Señor, ten piedad. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Oremos. Escucha, Señor, las súplicas de tu pueblo. Rocíalas con las lágrimas del dolor, rociadas con las lágrimas del dolor, en que nos sume la muerte de nuestros hermanos, y haz que gocen ya para siempre de la luz de aquella patria que nunca ningún mal podrá oscurecer. Por Jesucristo nuestro Señor. Concédele, Señor, el descanso eterno. Descansen en paz sus almas y las almas de todos los fieles difuntos. Por la misericordia de Dios, descansen en paz. Y antes de despedirnos, tras impartir la bendición del Señor, quiero agradecer la presencia de todos esta mañana aquí, en la Iglesia Madre, en la Catedral de Segorbe, a esta misa funeral. Gracias a los sacerdotes, al diácono, señora alcaldesa, familiares, fieles todos. Que no desfallezca nuestra fe y nuestra esperanza. En el dolor, en la pandemia, en la muerte, nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús. Esa es nuestra esperanza. Y es lo que nos llama a cuidar esta vida, que por ser don de Dios es bella, es buena. Hay que cuidarla, hay que protegerla, hay que vivirla con intensidad, poniéndola como el Señor al servicio de los demás. Pero sabemos que estamos de paso, que estamos en camino. La dicha que tenemos es que sabemos la meta del camino, que no es la oscuridad, ni la nada, ni la reencarnación en un perro, vaya usted a saber dónde, sino el encuentro con Cristo Jesús, con el Padre, con María la Virgen, con nuestros hermanos, con nuestros familiares difuntos. Acojamos la vida que el Señor nos ofrece, que eso nos da aliento en el caminar y consuelo en el dolor. Saludo también a los que nos hayan seguido desde sus casas. Mi bendición para todos, especialmente para los enfermos. Recuerdo a aquellos, no sé si hay algún representante, que han sufrido de una forma especial en las residencias de nuestros mayores. Cuidemos a los mayores, que es un don del Señor. No pueden ser descartados, que quede claro, sino que tienen que ser agraciados por nosotros. Estos que han levantado esta sociedad después de las guerras sufridas no pueden ser al final de sus días ninguneados. No. Son hijos de Dios, una dignidad sagrada que nadie, ni un legislador puede truncar. Cuidémoslo. Sabemos que lo han sufrido. Tenemos el día 26 ocasión de recordarles de una forma agradecida en todas las parroquias. Es la jornada diocesana por todas las víctimas de la pandemia, pero también por las residencias, por los mayores. El Día de los Abuelos. Seamos cariñosos y agradecidos con ellos. Su sabiduría es lo que nos acompaña. Y quien sabe recordar, sabe construir. Quien recuerda el pasado sabe construir el presente mirando al futuro. Que el Señor nos bendiga a todos. Que el Señor esté con vosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Nuestro auxilio es el nombre del Señor.
Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. En el nombre del Señor podéis ir en paz.